¿Es la pobreza la voluntad de Dios para sus hijos? ¿O por el contrario, es señal de desagrado de Dios? Bienvenidos a Vida Abundante para ti. Gracias por acompañarnos en este espacio a través de Radio Vida. Mi nombre es Abdel Martesco y me acompaña mi esposa Mari Santibáñez. Hola, otra vez muchas gracias por estar con nosotros. Nos hace muy feliz comunicarnos y tratar temas pues bien importantes aquí como el que vamos a tratar hoy, pero por supuesto queremos escucharlos y para eso ponemos a su disposición nuestro número de WhatsApp 2222 06 6385. Y también nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Vida Abundante para ti. Estos son los dos canales que tenemos. Nos encantaría su retroalimentación, qué piensan, qué han aprendido, qué no les gusta también pueden decir. Y también queremos darles esta opción para que podamos orar por ustedes. Si tienen alguna situación en especial, podamos orar juntos y ver cómo Dios trabaja también en nuestras vidas. ¿Y va a haber regalo? Y va a haber regalo. Tengo una sorpresa para el final del programa, así es que estén al pendiente porque este es diferente, este regalo es diferente y este regalo solamente va a ser por esta semana. ¿Cómo debemos relacionarnos con la pobreza? ¿Debemos acostumbrarnos a ella? ¿Combatirla? ¿Buscar salir de ella? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Ok, fíjate que aquí hay muchas cosas que son a veces hasta contradictorias. Hay personas que asumen que las personas que siguen a Jesús necesitan ser pobres por definición. Y que como Él fue pobre, pues entonces nosotros al seguir su ejemplo debemos vivir tan pobres como Él lo fue. Otras personas en el otro espectro completamente dicen que no, que la pobreza es una maldición, es señal del desagrado de Dios completamente, que si eres pobre es porque estás lejos de Dios y que por consecuencia, si tú te acercas a Dios, automáticamente te vas a hacer rico. Pero vamos a ver qué dice la Biblia y creo que vamos a ver los principios básicos para empezar a entender este asunto de la pobreza y cómo reaccionar delante de ella. Principio número 1. La pobreza es consecuencia del pecado. Ok, vamos allí. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, este es uno de los primeros versículos tristísimos de la Biblia. Ay, sí. Porque justo cuando todo era perfecto, cuando Dios miraba hacia la tierra y decía, todo esto es bueno en gran manera, encontramos que los seres humanos tomamos malas decisiones y entonces empezamos a cosechar las consecuencias del pecado. De la desobediencia. De la desobediencia, exactamente. Y una de las primeras cosas que caen sobre el hombre es el hecho de que antes él comía y se saciaba con placer, con facilidad. Había abundancia de todo. Y a partir de aquí, las cosas se empiezan a poner complicadas. La tierra literalmente es maldita por causa de esta desobediencia y empieza a ser difícil obtener lo que necesitamos de allí. Empieza a causarnos dolor, empieza a causarnos demasiado esfuerzo y por supuesto esto implica que empieza a llegar la escasez. Por primera vez empieza a ver este fantasma de la escasez en el mundo perfecto que Dios había creado. Exactamente, porque las plantas se empiezan a morir. Antes las plantas se mantenían vivas y frescas, agradables, pero a causa de la maldición de la tierra, bueno, ahora va a costar mantener vivas a las plantas. ¿Cómo cuesta sembrar? Sí. ¿Te das cuenta cómo cuesta mantener una planta que crezca y que la plaga no lo acabe? Que el granizo no lo acabe, no lo destruya, o que el sol lo queme. O sea, es delicado ahora. Sobre todo en nuestro país, por ejemplo,
el hecho de ser agricultor, de hecho, tenemos como la idea de que es una profesión bien sufrida. Y nuestro gran admiración y agradecimiento a las personas que se dedican al campo, porque gracias a ellos comemos y gracias de verdad por el esfuerzo que hacen, creo que a veces no son suficientemente reconocidos porque es un trabajo que requiere bastante esfuerzo, que a veces es doloroso y que es cierto, a veces ni siquiera es tan recompensante como, pues evidentemente como Dios quería que fuera desde el Claro. principio. Sí, exactamente. A partir del pecado es donde empieza a entrar la escasez y donde empezamos a ver la pobreza. No era el plan de Dios que nosotros tuviéramos que pasar por pobreza. Y a nosotros en este programa, acuérdense que nos encanta recordar cuál era el plan original, porque gracias a Jesús y a su redención, tenemos acceso nuevamente a regresar a ese plan original y a ver cómo podemos acercarnos cada día más, a lo mejor en pasitos chiquitos, pero cada día más a ese plan original que Dios tenía para sus hijos y que al final va a ser pleno en el reino de Dios. Exactamente. Ahora, ya entendimos que la pobreza vino por causa del pecado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí? Vamos al principio número 2. Jesús se hizo pobre por nosotros. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¡Wow! ¡Qué hermoso saber que Jesús estuvo dispuesto a llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores, la maldición del pecado, justo para que nosotros no tengamos que pasar por ello? Así es. Y eso me recuerda a lo que dice Pablo en Corintios. Él escribió: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Es correcto. Jesús vino a pagar todas esas consecuencias que vino a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Él cargó con toda la maldición, él se la cargó encima para que nosotros tuviéramos bendición, para que fuéramos ricos y fuéramos abundantes. Y fíjate que ya es que hemos establecido, o sea, después del pecado las cosas se descompusieron. Entre que empezó el pecado y que Jesús murió, encontramos varios principios que Dios le iba dando a su pueblo para regirse de acuerdo respecto a este asunto de la pobreza y la riqueza. Y nos damos cuenta que nunca fue la intención de Dios de que su pueblo fuera pobre. Sin embargo, cuando revisamos la historia, la verdad es que muchas ocasiones era pobre porque eran tomados cautivos, porque estaban bajo yugo de otras naciones. Y uno diría, bueno, ¿será que entonces el pueblo de Dios así tiene que ser? Siempre, cuando Jesús nació, por ejemplo, el pueblo judío estaba bajo el imperio romano y sufrían bastante porque tenían que pagar impuestos, porque había mucho abuso. Y Jesús específicamente nació en un contexto de mucha pobreza. Sí. Nació de una familia muy sencilla, incluso su nacimiento, ¿no? Cada vez que nosotros recordamos en Navidad su nacimiento, que ojalá lo recordáramos más seguido, pues recordamos que nació en un pesebre, y no un pesebre bonito como los que ahora de repente hacemos, ¿no? O vemos, y ahora sí de todo decoradito y todo. Era un lugar donde los animalitos comían. Es decir, apenas si tuvo un lugar sobre su cabeza, literalmente. Era muy, muy escaso lo que él tuvo que llevar. ¿Será que este era nuestro ejemplo? ¿Será que esta era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo estuviera bajo el yugo romano en ese momento? ¿O había sido su voluntad que anteriormente hubieran estado bajo el yugo de los babilonios, de los egipcios, de un montón de naciones que los estuvieron explotando, que los estuvieron oprimiendo? Los filisteos que iban y les robaban su comida. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios sufrió bastante. Sí. Pero, ¿por qué sufría? Ok. La clave está aquí. Obediencia o desobediencia. ¿Le haces caso a Dios o no le haces caso? Si nosotros analizamos la historia, vemos Adán peca, la tierra
se maldice. Pero encontramos historias claves que nos dicen lo siguiente. Job, hombre justo. Incluso Dios dice, no hay hombre más justo en esta tierra. Y ve a analizar las finanzas de Job. Sí, esas me gustan, sí. Me inspiran ellas. ¿Por qué? Porque le hacía caso a todas las normas y principios que Dios había dejado, les había transmitido. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros, nos va a dar bendición abundante, finanzas sanas y saludables. Otro caso, Salomón. Salomón tuvo un sueño donde Dios le dijo, pide, ¿qué quieres? Y él pidió sabiduría e inteligencia. Pero Salomón estaba obedeciendo la voluntad de Dios y durante ese periodo de tiempo, él, a través de la sabiduría que Dios le dio, aplicó todos esos conocimientos y principios para que su nación fuera la más grande en ese tiempo, la más rica, la más fuerte, la más poderosa, la más influyente. ¿Por qué? Porque incluso reyes y una reina, se menciona la de Saba, fue a visitar a Salomón para preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? Muéstrame tu sabiduría. ¿Qué estás aplicando para que te vaya tan bien? Porque era tanta la riqueza y la abundancia que tenía Salomón que la plata era considerada como piedras. Eso dice la Biblia, sí. Y fíjate qué interesante cuando nos damos cuenta que al final, cada vez que Dios le daba instrucciones a su pueblo, le decía, es que esto es para que te vaya bien, mira, te conviene. Pero encontramos este contraste con Jesús. Jesús nace en un tiempo donde el pueblo de Dios era muy pobre y él nace en condiciones muy pobres. De pobreza. ¿Por qué? Si él estaba haciendo todo bien. Pues la culpa no fue de Jesús, la culpa fue de los israelitas, de los judíos que desobedecieron la voluntad de Dios. Si recuerdas, en Deuteronomio vienen las bendiciones y las maldiciones. Ajá. Dice, si tú haces mi voluntad, si escuchas atentamente toda esta ley y la cumples, vas a tener bendición. Y viene una lista de bendiciones. De tu semilla va a crecer, se van a dar tus cosechas, vas a tener muchos hijos, etc. Pero si no haces caso a las leyes de Dios y a su voluntad, te va a llegar estas maldiciones. Y viene una lista igual de todas las maldiciones. Incluso viene la lista de que, fuerte, ustedes comerán a sus propios hijos. Sí, y sí pasó. En los sitios que tuvieron en Jerusalén. Eso fue terrible. Y fíjate, ocupaste una palabra muy fuerte, que es la palabra que usa la Biblia, que es maldición. Y entonces, esta idea de tener la pobreza como una maldición es muy fuerte, porque uno podría pensar, ¿cómo? O sea, entonces estoy maldito con la pobreza. Bueno, es que lo contrario a la bendición es la maldición. Si tú no estás siendo bendecido, estás en maldición. Sí. Y la verdad es que muy pocas veces la pobreza está ligada con la bendición. Generalmente la pobreza, y estoy hablando así en términos generales, trae con ella dificultades, enfermedad. Es fácil relacionarla con ambientes de delincuencia. Hay muchas cosas feas que vienen con la pobreza, porque en realidad no es el plan de Dios que sus hijos vivan en pobreza. Y me atrevo a decir esto, no diciendo que entonces todos tenemos que ser multimillonarios y tener yates y casas en la playa. Pero lo que Dios sí ha prometido es que nuestras necesidades van a ser satisfechas, que vamos a tener todo lo que necesitemos para estar bien, que vamos a tener salud, que vamos a tener nuestro alimento, que vamos a tener nuestro techo sobre nuestras cabezas. Y la verdad es que cuando tenemos eso nos podemos sentir reyes y reinas. Pero cuando hay escasez de estas cosas básicas, bueno, viene generalmente con mucha tristeza. Podría pensar en algunas muy pocas excepciones de personas a las que la pobreza de alguna forma se volvió una bendición, pero creo que eso fue casi un milagro, algo que Dios utilizó para cambiar, específicamente para cambiar una circunstancia. Pero en general nos damos cuenta que la pobreza sí es una especie de maldición, no como magia,
sino como consecuencia de las acciones. Y que muchas veces no es que yo esté maldita porque yo me estoy portando mal, sino que a veces estamos arrastrando lo que viene de nuestras familias o lo que viene de nuestro pueblo, ¿no? En el caso de Jesús, por ejemplo, que le tocó en este momento, la nación era muy pobre por la situación que estaban viviendo, también por causa de las decisiones que ahí habían ido tomando como sociedad. Y aquí, perdón, tengo que decir algo muy fuerte, porque si bien como individuos somos responsables, también como sociedad somos responsables. Y eso es algo bueno, porque entonces como sociedad podemos hacer un cambio. Y aquí que tenemos pues la posibilidad de que muchos amigos nos están escuchando aquí en Puebla y en otros lugares, ¿saben? Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra sociedad a través de cambiar nuestras decisiones individuales y luego las decisiones familiares y luego las decisiones colectivas para alejar la pobreza de nosotros también. Y es que es cierto, la pobreza quizá nosotros no la estamos generando, la maldición no nos portamos mal nosotros, pero detrás de nosotros sí bien hicieron mucho daño. En el ejemplo que tú mencionabas de Jesús, ¿qué pasó con los israelitas? Se alejaron de Dios y en Deuteronomio decía, si ustedes obedecen, otras naciones los llevarán cautivos. Bueno, a causa de la desobediencia a otras naciones, y tú dirías, ¿qué culpa tienen los demás? O sea, ¿qué culpa tuvo Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia? En la Biblia mencionan que eran justos, eran personas obedientes a Dios, pero por causa de sus padres tuvieron que afrontar también las consecuencias. Cuando Jesús vino a esta tierra, ahora eran los romanos los que estaban haciendo esclavos a ellos o oprimiendo al pueblo judío. Y en general, ahorita vivimos en una sociedad cada vez más empobrecida debido al pecado. Sí. Definitivamente. Es una cosa que traemos cargando por miles de años debido al pecado. Pero aquí es donde entra la buena noticia. Principio número 3. Dios quiere rescatarnos de la pobreza. Dice Deuteronomio 15:4. Sin embargo, no habrá necesitado en medio de ti, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Solo que escuches de veras la voz del Señor tu Dios, para guardar y cumplir todo este mandamiento que te mando hoy. Ciertamente el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás de muchas naciones, pero no se enseñorearán de ti. Qué hermosa promesa, pero nótese la condición. Si escuchas de veras la voz del Señor tu Dios. Definitivamente en la Biblia nos queda claro que la bendición, el salir de la pobreza, está indefectiblemente ligado a la obediencia de lo que Dios quiere. Ahora, ¿eso significa que nos ganamos nuestra riqueza? Bueno, en realidad Jesús la ganó por nosotros. Sí. Jesús abrió el camino, lo hizo posible. Ya hablábamos hace un momento de eso. Jesús llevó nuestra maldición y se hizo pobre por nosotros para que nosotros tengamos esta puerta abierta a la libertad también de esta maldición de la pobreza. Y si alguno de nosotros nos ha tocado vivir, porque nacimos en una familia, nacimos en un contexto donde la pobreza estaba alrededor, al conocer a Jesús, al aceptarlo como Salvador, tenemos la posibilidad de salir de esto. ¿Y qué creen? Hacerlo de una forma correcta. Pero no significa solamente decir, Jesús, te sigo. Significa hacer las cosas como Él desea que sean hechas. Y precisamente por eso tenemos este programa, por eso dedicamos este tiempo para ustedes, para transmitirles los mandamientos, los principios que Dios ha dejado en su palabra, para que al seguirlos tengamos una vida feliz y abundante en esta tierra. No es magia.
aceptamos a Jesús y somos salvos. Claro. Correcto, Sí. somos salvos. Pero aparte de la salvación, Dios quiere que tengamos abundancia y buena vida en esta tierra. Por eso nos dejó una serie de instrucciones. Vamos a hablar mucho más específicamente de estas instrucciones en los siguientes programas. Los lunes que estamos dedicando para hablar de este tema de las finanzas y del estilo de vida, vamos a estar hablando más específicamente porque hay algunas reglas muy específicas que Dios dio que si nosotros las seguimos, créanme, nos cambiarían la vida. Pero bueno, hoy no nos va a dar tiempo de ver todo esto, pero hoy estamos viendo los principios generales. Sí. Me gusta mucho Isaías 55, porque si tú has sido afectado por la pobreza, Dios te invita a que te acerques a Él. Dice Isaías 55:1, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Si tú estás pasando por una crisis y no tienes dinero, ve a Jesús. Él te va a dar lo que necesitas. Y también te pide lo siguiente en el versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Y tú dirías, pero yo no soy malvado, yo no soy pecador, yo hago el bien. Sí, pero aquí estamos hablando de principios que hemos dejado de hacer. Todo el mundo, nuestro planeta, nuestra vida se rige en base a leyes. Así como existen las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, existen leyes financieras por las cuales sin saber estamos transgrediendo y nos volvemos en pecadores. Y fíjate, qué importante esto, porque ¿cuántas veces nosotros estamos transgrediendo mandamientos bíblicos sin saberlo? Sí. Porque no hemos tomado el tiempo para leer la Biblia. Y por eso una de las cosas que más les animamos, amigos, es lean su Biblia. Lean su Biblia. Tal vez al principio sientan que no tiene mucho sentido lo que están leyendo, que tal vez no le entienden, que les cuesta trabajo. No importa. Pídanle a Dios que abra su entendimiento y que les muestre, porque el Espíritu Santo está listo para mostrarles las verdades de abundancia, de salvación, de bendición que hay allí. Y bueno, si necesitan un poco de ayuda, para eso está este programa con mucho gusto y para eso tenemos nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, para poder apoyarles también y estudiar juntos, aprender juntos acerca de esto. Es correcto. Y termina Isaías 55 en el versículo 13 diciendo, en vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos el programa que Dios maldijo la tierra y dijo, van a producirse espinos y cardos? Sí. Esa es la maldición por la cual Adán desobedeció. Pero vino Jesús, nos da la oportunidad de ir a Él y comprar lo que necesitamos, entregar nuestra vida, cumplir su voluntad y esa maldición se puede terminar porque dice, en lugar de zarzas, o sea, en lugar de espinos, crecerán cipreses. ¡Qué árboles hermosos! Sí, mirtos en lugar de ortigas. Flores en lugar de espinas, literalmente. Exactamente. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. ¿Y sabes qué? Me encanta esto. Le dará renombre al Señor. El salir de la pobreza no es para que nosotros nos volvamos orgullosos, no es para que nosotros les digamos a los demás, mira cómo yo pude y tú no. Jesús no va a sacarte de la pobreza para eso, para que humilles a los demás, para que tengas que demostrar algo. No, esto es gracia, amigos. Y Jesús te va a sacar de la pobreza para gloria suya. Si tú estás dispuesto a hacer su voluntad, a tomarlo como Señor de tu vida y a hacer las cosas que Él te pide que hagas y que tú vas a encontrar directamente de la Biblia, cada pequeña cosa, el Espíritu Santo te va a mostrar lo que tienes que hacer y si tú obedeces te vas a dar cuenta cómo la obediencia trae bendición. Como todo lo que Dios nos pidió es porque es lo mejor para nosotros, nos trae paz, nos trae felicidad, nos trae salud,
nos trae gozo en nuestra familia, nos trae solo cosas buenas. Así que ve a Dios, Él te hará rico, literalmente, espiritualmente y físicamente. Dios nos dejó dicho, ustedes serán cabeza y no cola. Ustedes estarán al frente de su empresa, de su negocio, de su trabajo. Ustedes van a dar prestadas a las personas y ustedes no van a pedir prestado. Y la riqueza del Señor es mucho más increíble de lo que te imaginas. Ya hablamos un poco de eso, pero vamos a seguir hablando. Hoy por hoy nos despedimos. Queremos orar por ti, así es que por favor recuerda que nos puedes escribir a nuestro WhatsApp 22 22 06 63 85 y en la página de Facebook Vida Abundante para ti. Y hoy tenemos una sorpresa especial. Hoy no vamos a estar regalando libro, pero queremos invitarle a una ponencia especial titulada Libre de Etiquetas, que se va a llevar a cabo el sábado 10 de junio a las 12:30 en calle Álamos número 5, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula. Para más referencias es la Universidad ITUE. Si tú quieres asistir allí, por favor mándanos. Esto va a ser solamente por confirmación en la página de Facebook Vida Abundante para ti. La entrada es totalmente gratis, así que los esperamos. Recuerda, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios les bendiga abundantemente.